Hola mundo, las 8:15 de la mañana en la ciudad de Madrid del día 3, el día 3 de junio de 2024. Bueno, vamos a dar unas pinceladas de lo que fue, o de lo que es, perdón, el pensamiento social y político de Karl Popper. Además de su trabajo o su vocación como filósofo de la ciencia, Karl Popper tuvo preocupaciones políticas y sociales. Reflexionó sobre estas cosas y de allí salieron los libros La miseria del historicismo y La sociedad abierta y sus enemigos. Ambos libros contienen una crítica sistemática del marxismo, pero no solamente del marxismo. El primer libro, La miseria del historicismo, que hace alusión a un libro de Marx llamado La miseria de la filosofía, es de carácter metodológico o más metodológico, y el segundo libro, La sociedad abierta y sus enemigos, es más bien de carácter ético-político. ¿Qué entiende Popper por historicismo? Para Popper, el historicismo es una determinada filosofía de la historia cuyo postulado central es que el desarrollo de la humanidad está regido por leyes universales que determinan de manera necesaria los sucesivos estadios de ese desarrollo. Para Popper, el historicismo comete un profundo error porque parte de un supuesto completamente falso, el de que hay leyes de la historia. Para Popper, tales leyes simplemente no existen. Y eso es así por el carácter intrínsecamente libre, indeterminado de la acción humana. Bueno, aquí estaría el problema del libre albedrío, del que no vamos a hablar en este video. Popper no niega la posibilidad de establecer leyes empíricas al estudiar los fenómenos sociales. Leyes que pueden ser sometidas a pruebas empíricas, pero son leyes de bajo nivel de generalidad. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, toda revolución social trae consigo una reacción. O no puede implementarse una política de pleno empleo sin inflación. Estas son leyes, entre comillas, de bajo nivel de generalidad, ¿no? Son modestas leyes y no se cumplen siempre. No son las leyes totalizantes de validez universal en las que piensa el historicista y que supuestamente regirán todo el desarrollo de la humanidad. Lo más característico del historicismo es que pretende, mediante sus supuestas leyes, de alcance universal, no solo explicar, hay un pelo de gato por acá, no solo explicar lo que ha ocurrido hasta ahora en la historia de la humanidad, sino además predecir sus estadios futuros. Por ejemplo, el establecimiento definitivo de un estado perfecto en Hegel o de la sociedad sin clases de Marx. Tales predicciones son, según Popper, espurias y carecen de toda base científica. En realidad no son predicciones para Popper, sino profecías. Una forma de superstición, dice Popper. Marx, por ejemplo, fue un buen científico cuando analizó la sociedad capitalista de su época. Y ahí estoy de acuerdo, ¿no? Cuando analizó, en el análisis que hace de la sociedad capitalista de su época y de los medios de producción, fue un genio y un gran científico.
pero se convirtió para Popper en un profeta cuasi religioso cuando propagó la idea de que pronto vendría una sociedad sin clases. La visión historicista de la sociedad, propugnada especialmente por Hegel y Marx, con su creencia en la inquebrantable validez de leyes del desarrollo de la humanidad a las que ningún ser humano puede sustraerse, conducen, según Popper, a promover un tipo de sociedad en la que el individuo se convierte en un cero a la izquierda. Queda completamente anonadado por un todo que lo engloba, el Estado o la clase social a la que pertenece. Esto es lo que Popper llama una sociedad cerrada, que también suele llamársele totalitarismo. Por supuesto, las ideologías fascistas y comunistas del siglo XX y los estados que esas ideologías fundaron son los ejemplos arquetípicos de totalitarismo. Las raíces de fascismo las ve Popper en el estatismo absoluto propugnado por Hegel y las del comunismo en la utopía de la sociedad sin clases de Marx. Pero para Popper el gran precursor de las ideologías totalitarias fue ni más ni menos que Platón. Por ello Popper dedica el primer tomo de La Sociedad Abierta y sus enemigos a una crítica detallada y sistemática de la utopía filosófico-política platónica, por la que abogó Platón, valga la redundancia, en algunas de sus obras, sobre todo en la República. El ideario político de Platón lo interpreta Popper como una reacción ante las ideas progresistas del Atenas de Pericles. Platón procedía de una familia aristocrática de viejo cuño y veía en el proceso generalizado de democratización de las costumbres que tuvo lugar en Atenas, en la generación inmediatamente anterior a él, un verdadero desastre. El principio del fin de la civilización. Había que superar, pensaba Platón, el caos político, y para ello el único remedio era constituir un Estado fuerte y absolutamente intransigente con cualquier veleidad democrática e individualista. Precisamente lo que hoy llamamos un Estado totalitario. En Hegel ve Popper el sucesor decimonónico del totalitarismo platónico, aunque con la diferencia esencial de la importancia que tiene en el pensamiento de Hegel la dimensión histórica. La configuración de un Estado absoluto no es algo por lo que un individuo, así sea este tan sabio como Platón, debe esforzarse en una época determinada, sino que es algo que se realizará ineluctablemente como consecuencia lógica del desarrollo de la historia para Hegel, que no es otra cosa en Hegel que el despliegue del espíritu absoluto del que habla Hegel, del espíritu absoluto de Hegel. Hegel veía en el Estado prusiano de su época un Estado ultra organizado y ultra militarizado, a cuyas reglas debía someterse irremisiblemente todo individuo, incluyendo el rey, en aras del interés general. La aproximación más cercana a un Estado perfecto y definitivamente estable. Bueno, la estabilidad es lo único que yo le veo de bueno, si es que la estabilidad es buena. Debe ser que vivimos en una inestabilidad tal, bueno. Popper le dedica a Hegel una parte del segundo tomo de La Sociedad Abierta y sus enemigos. Pero mucha más extensión alcanza su crítica de Marx, el discípulo materialista del idealista Hegel. Marx es para Popper el principal representante del historicismo moderno y de la filosofía social y política que él, Popper, no se cansa de combatir. Ahora bien, la postura de Popper hacia Marx es hasta cierto punto ambivalente. Valora positivamente el análisis que hace Marx del capitalismo de su época.
y sobre todo el énfasis moral que pone Marx en la descripción de los enormes sufrimientos que debían sobrellevar los obreros de entonces, los primeros obreros de la Revolución Industrial. También acepta hasta cierto punto el economicismo de Marx, es decir, la idea de la importancia que revisten los procesos económicos en la configuración de la sociedad de una época. Si bien Popper no admite que la economía lo explique todo, simplemente no es cierto para Popper que los seres humanos, con todas sus creencias y propósitos, estén totalmente predeterminados por la clase social a la que pertenecen y los modos de producción. Bueno, yo aquí le recordaría a Popper, si estuviera vivo, que él nació rico o en una posición social ventajosa. Según Popper, hay esferas en la vida de la gente que no son meramente el producto de sus intereses económicos, sino de la expresión de su libertad y de su sentido de la responsabilidad. Y en eso consiste, entre otras cosas, la acción política, además de la creación artística o la investigación científica. La política no es enteramente reducible a la economía y mucho menos lo es la cultura en general. Eso es cierto, comentario personal, pero si una persona está trabajando todos los días 8 horas, con solamente 4 horas los domingos libres, pues sí que lo económico le determina toda su vida, cada instante de su vida. Bueno, si bien Popper, como acabamos de decir, valora en parte positivamente y en parte negativamente el economicismo de Marx, su análisis se convierte en una crítica despiadada cuando se trata del historicismo y de la profecía marxiana del advenimiento definitivo de una sociedad sin clases a través de una revolución proletaria violenta, la revolución supuestamente definitiva. Toda revolución es para Popper un asunto sumamente arriesgado, pero lo es tanto más cuanto mayor pretende ser su alcance, cuando se propone cambiar absolutamente todo en una sociedad. En eso estoy de acuerdo. Las consecuencias de una revolución, al ser un evento de tal magnitud, son imprevisibles si queremos cambiar todo a la vez en una sociedad. Lo más probable es que ello conduzca al caos o a la dominación implacable de una nueva casta de burócratas, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela, o en Nicaragua, o en Cuba, y sucedió en la Unión Soviética, etc. Popper acepta e incluso enfatiza la necesidad de reformas sociales y políticas para resolver los problemas con frecuencia acuciantes con los que se enfrenta una sociedad determinada, pero reforma es algo muy distinto de revolución. Las reformas no pretenden mejorar toda la sociedad de una vez, sino paso a paso. Primero se resuelve este problema, luego el otro, luego el siguiente. Esta metodología para resolver problemas sociales la describe Popper como una ingeniería social. El término, la expresión es de él, la acuñó él. Es un modo de proceder parecido al del ingeniero o del científico experimental que trata de resolver un problema complicado. Primero se fijan ciertos parámetros y se modifican otros para ver qué pasa. Si ello conduce a un resultado satisfactorio, en el paso siguiente se modifican algunos de los parámetros que antes se habían fijado. Y así sucesivamente. Este es el espíritu reformista por el que aboga Popper, completamente distinto del espíritu revolucionario. El único tipo de revolución que acepta Popper es aquel que desbanca un régimen dictatorial o autoritario
para dar paso a una sociedad genuinamente democrática, o sea, una sociedad abierta en su propia terminología. Una sociedad tal es aquella en la que justamente nadie detenta el poder absoluto y en la que el Estado no es un fin en sí mismo. En una sociedad abierta, el poder político siempre está controlado por una multiplicidad de instituciones o contrapoderes. Y su finalidad es siempre beneficiar a todos y cada uno de los individuos, no una instancia supuestamente superior a ellos. Y aquí esta pequeña introducción al pensamiento político y social de Karl Popper. Nos vemos próximamente.